Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sabiens. Hoy tengo un programa que, bueno, es casi aquello que nunca hemos tratado, pero que deberíamos haber tratado antes, pero que yo no tenía la persona indicada. Y os preguntaréis, ¿quién es la persona indicada? O muchos ya casi que lo habréis deducido. Pues sí, es el profesor Tristán Castell de Pinós. Profesor Tristán, bienvenido a Sabiens. Uy, qué bien me encuentro en Sabiens, la verdad. Fantástico. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, pero creo que voy a hablar por boca de muchas personas y te quiero pedir la opinión, porque son tantas fuentes, personas que te lo dirigen a ti o incluso lo oyes en conversas o lo lees en determinados puntos de información. Algo debe estar pasando de golpe y porrazo. En un tiempo hacia aquí, la gente está extremadamente crispada. Cuando digo la gente, las personas, hay como un malestar generalizado. Y se mueve a nivel mental, se mueve a nivel emocional, se mueve también, está afectando a nivel espiritual, está socavando la fe y por ende, cómo no, en la última capa de la cebolla se está manifestando en el cuerpo, que están saliendo, no sé, como enfermedades, patologías y manifestaciones varias en el cuerpo biológico, ¿no? Y, profesor, voy a ir un poco más allá. Digo, bueno, esto debe ser algo de casualidad que te lo comentan o lo observas, pero digo, voy a preguntar a alguien vinculado en el campo si también pasa con los animales. Resulta que, al menos por estas zonas, que las gallinas desde hace un tiempo aquí, pero un tiempo es de los últimos meses, tienen un extraño comportamiento. Incluso comentaba algo insólito. Ponen huevos y los picotean de forma agresiva, como si, no sé, quieras destruir la vida que tú misma has creado. Tristán, ¿tú crees que está aconteciendo algo? ¿O es un poco ya unas extrañas coincidencias? Bueno, yo creo que estamos viviendo en una época que más que un nuevo orden mundial es un nuevo desorden mundial. Entonces quiero decir que se están produciendo efectos descontrolados. Algunos quizás son muy controlados, pero creo que de alguna forma a estos señores, a los controladores, ¿no? Se les va un poco de las manos, ¿no? Y entonces hay otra cosa que es muy importante y que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Y hace poco, bueno, ahora os diré otra cosa muy divertida también. Bueno, y en estos momentos creo que estamos asistiendo al espectáculo, digamos, de un cambio o una mutación general en toda la biología, en toda la masa biológica de la Tierra. Y entonces, bueno, con que ya sabemos más o menos por qué, pues bueno, solo hace falta, digamos, hacer una deducción sencilla, ¿no? Hay un principio y después hay un efecto, y eso es lo que estamos comprobando ahora. El otro día me pasaron unos vídeos creo que era desde Argentina, y entonces unos niños que se aterrorizaban de ver su propia sombra. Pero además hasta al nivel absolutamente del paroxismo absoluto, gritando, aterrorizados de ver su propia sombra proyectada en el suelo. Con lo cual, pues ya podemos imaginar, de alguna forma, que ha habido un cambio dentro del cerebro o de las percepciones de estos pobres niños que también, de alguna forma, ya sabemos qué es lo que les pasa o qué les está pasando desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, hay una cosa curiosa. Van apareciendo vídeos pues, por las redes sociales que hay personas que están, por ejemplo, no sé, haciendo cola para comprar un ticket de metro y en seco gira la cabeza, miran hacia arriba como si vieran algo, entran en un estado como de shock catatónico, de impacto, se desploman al suelo, patapum. Y hay en algunos casos que han llegado a fallecer. Y dices, si no se ha tomado ninguna sustancia psicotrópica y cosas de estas, que además estaba en aparente, por ejemplo, los que hemos visto, cola normal, en una cola para comprar un ticket, un billete, y como si hubiese visto
un demonio. Y acaban, pero ¡paf!, en un colapso total. Esto también es extraño. Quizás conjuga mucho con lo que estás comentando. Sí, es una crisis perceptiva, ¿no? En otros momentos hubiéramos dicho, bueno, pues este señor se ha tomado un trip o un fentanilo o lo que sea, ¿no? Y en estos momentos gente que aparentemente no tiene, o al menos de una forma inmediata, no tenemos la constatación de que hayan tomado algo muy fuerte, se produce de una forma espontánea esta especie de, digamos, situación catatónica que produce incluso pues a un desfallecimiento o a un fallecimiento como tú tal. Entonces, pues claro, obviamente pues mi mente tiene que ir necesariamente hacia el origen que todos conocemos, ¿eh? Y con que además cada vez hay más antenitas, más luces azules y más historias, pues bueno, obviamente nuestro cerebro, de alguna forma, es estimulado hacia otro tipo de perceptualidad. Y entonces, pues claro, ¿qué podemos hacer con todo esto, no? Parece ser que el plan del nuevo desorden mundial se va, digamos, a ejecutar de una forma absolutamente inevitable. Pasa el tiempo demasiado rápido. Puede ser que no sea en el 2030, que sea en el 2033, pero lo tenemos encima. Y todo lo que está ocurriendo, estas cosas extrañas que están ocurriendo, son la constatación de que se va avanzando paso a paso, de una forma inevitable. Y solo hay una forma de evitarla, que es la construcción de un yo áurico de que de alguna forma esté rechazando, digamos, un escudo áurico que esté rechazando todas estas fuerzas y todas estas, digamos, imbricaciones de energías extrañas que de alguna forma van construyéndonos, digamos, a nosotros mismos como seres totalmente distintos, ¿no? Mira, precisamente el otro día también conversaba con un ganadero y me comentaba, pues bueno, lo típico, ¿no? Oye, ¿qué te han nacido algunas terneras? No sé qué, bla, bla. Y salió el tema, dice, oye, tienen un comportamiento raro mis terneras. Digo, ¿pero a qué nivel? Dice, pues tienen unos extraños movimientos constantes, repetitivos, que no los había visto, dice, que yo recuerde en mucho tiempo, ¿no? Digo, hombre, esto, que le dije la palabra y se quedó así a cuadros. Dice, tradúceme esto. Digo, esto es una estereotipía, es decir, movimientos repetitivos, constantes, que no tienen explicación alguna. Digo, ¿y esto qué es? Porque notan que hay presencia de algún animal o una posible agresión. Dice, para mí, que tienen estrés, un extraño estrés. Digo, pero si aquí está todo fantástico, ¿no? Naturaleza, animalitos, tienen su comida, salen al campo. Dice, no, están como estresados. Y te aseguro que no hay ningún tipo de agresión de animal, de algún zorro que se entre en el corral, tal. Digo, pues no sé. Y esto, claro, hemos hablado de la sociedad, lo trasladamos al campo y volvemos a la sociedad, ¿no? Bueno, es que los animales son extremadamente perceptivos, ¿no? Son capaces de, sin oler el humo, detectar que hay un incendio a una distancia que puede propagarse en la dirección que les puede dañar. Hace un tiempo un amigo me explicó que tenía una hípica y que esa hípica estaba cerca de una vía de tren, ¿no? Y bueno, siempre pasaban los trenes arriba y abajo, los caballos totalmente normales, y un día los caballos empezaron a dar coces a los portones de los box de una forma desesperada, y entonces no, digo, pero ¿qué está pasando? Si no ha pasado absolutamente nada. Al cabo de un tiempo, un tren de mercancías que pasaba por allí descarriló y entonces cayó sobre los boxes de los caballos. Entonces, pues bueno, los animales tienen unas perceptualidades que no están limitadas en el aspecto intuitivo. Yo por eso a todos los alumnos de mis cursos rúnicos les digo, desintelectualizar, solo perceptualizar. Es la manera de alguna forma de podernos liberar de la coraza energética y no tan solo educacional, que ya es peor que el MK Ultra,
sino de todo lo que nos está rodeando de nuevas energías y nuevas aportaciones que de alguna forma cada vez nos asfixia más. Entonces, pues bueno, estamos en esta situación, que me gustaría mucho algún día que habláramos de cómo superar, o quizás deberíamos volver un poquitín a esos primeros pasos que dimos en Sapiens, de hablar de cómo a través del cuerpo rúnico, de la estimulación a la superestimulación del cuerpo rúnico, podemos evitar estar tan prisioneros de todas estas situaciones, ¿no? Bueno, y esto que estamos hablando es que es sumamente importante, ¿eh? El tema no es el tema portada de hoy, pero quizás va relacionado, no lo sé, ya lo veremos. Pero tengo aquí unos datos solo en violencia sexual. En el periódico, hace muy pocas semanas, salía una información, a ver si puedo decir exactamente el día, el 6 de octubre de este año. Datos muy recientes, que los delitos por violación aumentan el 30% en Cataluña. Estamos hablando de 4,2 agresiones al día. La delincuencia crece en l'Hospitalet de Llobregat y Barcelona respecto al 2022. Oiga, el balance de criminalidad que publica el Ministerio Interior, con información dels Mossos d'Esquadra, y del resto de los cuerpos policiales del país, destacan que, en general, algo está pasando y parece ser que, mientras se hablan de unas cosas, lo verdaderamente problemático se está como disimulando, aparte de las agresiones grupales hacia personas muy jovencitas. Algo está pasando y, pensando en una mente de teorías de la conspiración, parece ser que algo se permite que esté pasando, ¿o no? Bueno, para no situarnos en una denuncia muy clara, lo que diré es que la mayoría, hay en los países europeos ya una cierta respuesta hacia ciertas, digamos, grupos no caucásicos, por decirlo de alguna manera, caucasianos, que atacan a hembras caucasianas, ¿no? Y entonces, pues bueno, esto está cantado. O sea, es blanco sobre negro, y cuando digo blanco sobre negro no me refiero a ninguna raza, pero bueno, podría también interpretarse así, ¿no? Es leche y en blanco y en botella, y entonces o es negro y es tinta. Entonces esta es la situación que tenemos ahora. Bueno, si digamos el nuevo orden mundial ha pensado de alguna forma en hacer una sustitución, digamos, de las capas étnicas de los países, pues bueno, no hace falta que nos explique muy claro porque los hechos lo demuestran. Y en este sentido yo soy, digamos, muy radical, pero no quiero expresar mi radicalidad aquí, porque entonces sí que lo mismo tendríamos algún problema que no hemos pensado. Sí. En fin, veremos hacia dónde evoluciona esto. Esperemos que, pues bueno, las autoridades competentes pongan manos al asunto, que no se tengan miedo, porque sin seguridad entramos en el caos directamente. Es lo mínimo garantizable, ¿no? Si no, imagínate las personas que dirán, oiga, yo pago impuestos, pero no tengo yo el retorno adecuado. ¿Y si dejas de pagar impuestos? ¿Y si dejas que esto vaya a mucho más? ¿Qué puede llegar a pasar? Pues todos nos lo imaginamos. Que no sé si va relacionado con el tema que vamos a hablar hoy, profesor Tristán Castell de Pinós, que es apasionante y viene tan antiguo, madre mía. Vamos a hablar de las cruces. ¿Qué te parece? Todo está ligado. Pues mira que realmente, pues bueno, es un tema que está muy, digamos, muy al día, porque hay muchísimos videntes que de alguna forma ven manifestaciones de cruces, anuncian que los signos del fin de los tiempos vendrán anunciados por el signo en el cielo. Y todo esto, pues bueno, ya sabemos que en estos momentos, pues bueno, yo he visto una serie de cosas muy interesantes, una cruz en Bosnia absolutamente clara en el cielo, además una cruz no simple, sino de 3 brazos,
o sea, un brazo vertical y dos horizontales, el superior un poco más corto, flotando en el cielo. Y después otra que quizás me llamó muchísimo más la atención, en el lugar de las apariciones de la Virgen de Medjugorje, justamente en Croacia, que venimos desde el cronovisor hablando de Croacia y ahora volvemos a hablar de Croacia. Estaban celebrando delante del monasterio una misa y una comunión, y entonces al aire libre, y de pronto, cuando llega pues el momento de la consagración, aparece una cruz perfectamente delineada sobre el monasterio. Me parece muy interesante, incluso pensando que podía ser en cualquier tipo, digamos, de intervención holográfica. También hemos de pensar que con que vivimos en un mundo, digamos, holográfico, simplemente vivimos en un multiverso frecuencial, pues bueno, pues también en estos momentos, a través de todas las señales satelitales y que se están de alguna forma vertiendo sobre nosotros masivamente, pues bueno, se podría haber de alguna forma causado, digamos, pero claro, con una precisión tan exacta de que en el momento de la consagración y en el mismo sitio aparezca la cruz, la de Bosnia, es un poco, digamos, menos previsible. Es decir, bueno, aparece de pronto una señal en el cielo, pero esta de aquí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Pero bueno, para de alguna forma ligarlo un poco con los programas anteriores, yo diría que las últimas cruces que se vieron volar en el cielo en la Guerra Mundial justamente fueron las de la aviación alemana, porque claro, mientras tanto la Fuerza Aérea Soviética como la norteamericana iban con sus pentáculos blanco y rojo, con sus significaciones absolutamente claras, mientras la única cruz que volaba era la cruz teutónica, que iba en los fuselajes, en el lateral de los fuselajes, y se ha dicho siempre que en los UFOs que se vio, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, e incluso en periodos posteriores, todos llevaban la cruz teutónica, esa cruz de hierro, es que se inspira pues en la cruz de los caballeros teutones, y que en realidad son 4 runas de luz, cuatro escuadras, o sea, como una escuadra de los masones, que cercan una cruz negra, como si la luz controlara a la materia oscura, en una lectura, digamos más esotérica que no militar, ¿no? Y bueno, pues esto simplemente, es un puente que nos lleva de lo que hemos hablado siempre, también nos lleva otra vez a Croacia, con la aparición de esta cruz en el lugar de las apariciones de la Virgen, y nos lleva a plantearnos, bueno, ¿qué significado real tiene la cruz? ¿Es real que la cruz, su significación metafísica, provenga de la crucifixión de Jesucristo, o tiene otro origen, ¿no? En este sentido, hablaremos de dos cosas, ¿no? El origen de la crucifixión, como ajusticiamiento romano, y por otra parte, hablaremos un poquitín del origen del propio signo, ¿no? Los signos cruciformes, más antiguos que tenemos justamente en Europa, son las famosas cruces solares que aparecen en el Neolítico, grabadas en piedras y más hacia adelante, hacia la época del hierro y del bronce, en estelas que de alguna forma representan un círculo con una cruz en el centro, como una alusión al sol, al sol dador de vida, ¿no? Entonces, claro, son muchísimos cientos de años antes de Jesucristo que aparecen estos signos, que también aparecen en las tribus amerindias. El signo de la cruz simple aparece allí, y por lo tanto tenemos un signo que de alguna forma está relacionado con un foco que con toda seguridad es el que alimenta la vida sobre la Tierra, que es el Sol. En este sentido, sería post-adgenatoniano incluso, o pre-adgenatoniano, porque repetimos que es el Neolítico y al principio de la época de los metales, que ya aparece
esta cruz como un símbolo sagrado, ¿no? Es muy curioso. Bueno, hay unas islas en Escocia, que son las Islas Hébridas, que hay una cantidad de estelas con estas cruces solares absolutamente incomprensible, ¿no? Por lo tanto, tenemos algo que ya, digamos, es un valor metafísico que está instaurado en la mente de la humanidad mucho antes de que aparezca, pues bueno, todo este escenario de crueldad romana, que es la ejecución del Dios de un profeta, ¿no? Pero que también hablaremos con un poco de detalle de todo este tema, ¿no? Y hablando de cruces en el cielo, vamos a relacionarlas con la recreación del cristianismo, ¿no? Que hay, digamos, hay un punto que viene del pasado y de pronto, digamos, en el 312 después de Jesucristo, prácticamente 300 años después de la ejecución de Jesucristo, aparece en la batalla del puente Milvio, delante de los ejércitos de Constantino, una cruz en el cielo y un mensaje que es "Inox signo vinces", con este signo vencerás, y se le dice a Constantino que tiene que poner la cruz a sus tropas para vencer, digamos, una situación, una batalla, digamos, poco segura de sacar una victoria, ¿me entiendes?, sin complicaciones. Y entonces yo imagino que, bueno, dice que Constantino hizo cambiar los signos en los elementos de defensa, y me imagino que lo que debieron hacer directamente sería pintar cruces sobre las armaduras o sobre los yelmos de los soldados, y entonces vencen. Y entonces Constantino toma la idea de que realmente el mundo del cristianismo tiene que tener, digamos, una relación, digamos, amigable con el sistema político romano, ¿no? Bueno, y ahora que hablas de ese momento, ¿no? Porque dices, aquella Roma ejecutora del cristianismo en el circo romano, la persecución, todo lo que llegaron a hacer con sus ejércitos de invasión y persecución, resulta que en aquel momento un emperador romano, Constantino, concretamente Constantino I el Grande, parece ser que tiene como una extraña visión de una cruz en el cielo junto al astro solar, el Sol, ¿no? Y él lo interpreta, o realmente es así, como una señal divina. Y claro, me pregunto yo, ¿y si esa cruz no era una cruz, sino que era una aeronave? Esto es mi opinión. A partir de aquel momento, después, el mismo emperador Constantino tiene, pues, no sé si es un desdoblamiento astral, un sueño o una revelación, que vuelve a ver una cruz flotando en el cielo, pero con una inscripción en griego que además, y claro, esto no lo puedes ver, esto fue un desdoblamiento astral, no me cabe la menor duda, que ponía en latín, lo voy a decir en latín, in hoc signo vinces, que viene a significar con este signo vencerás. Oiga, esto es muy fuerte y muy relevante, ¿no? Porque además fue ya el que permitió no perseguir al cristianismo. ¿Qué podía significar esto? ¿Qué le pasó a este hombre, al emperador Constantino I? Profesor. La crisis del Imperio Romano, de alguna forma, que era muy inmediata ya, digamos, la decadencia final del Imperio Romano, pasaba por un momento de una cierta confusión, y entonces, bueno, el sistema religioso, digamos, de alguna forma también había decaído, ¿no? Había una arenda de nuevos dioses constantes y una confusión tremenda, y en aquellos momentos Constantino, yo creo que fue capaz de pensar que debía de alguna forma recrearse la religión que reuniera a los pueblos y que de alguna forma armonizara esta reunión bajo el poder político. Y quiero decir una cosa, que esta leyenda de Constantino, y más adelante hablaremos de Helena, de su madre, que digamos es la segunda actora
digamos, este revivalismo de la cruz, que hay que pensar que en ese momento, ¿ves?, los cristianos, hay multitud de sectas cristianas con direcciones totalmente distintas, que los nestorianos, los marcionistas, que hemos hablado que curiosamente los primeros, digamos, escritos pseudoevangélicos son los de Marción, que, digamos, era un hombre pues estaba, digamos, prácticamente sobre el testimonio directo, porque es aproximadamente sobre el 100 después del año 0, ¿no? Y entonces, pues claro, había muchísimas diferencias, pero sí que se veía que había, digamos, una posibilidad de pasar de el multiculto a 100.000 dioses distintos a pasar, digamos, a una forma más integradora, que era el monoteísmo. Y entonces ese monoteísmo, de alguna forma, que sí debió ser encarnado en un ser que conservó el genoma agenatoniano, que lo hemos hablado de una forma muy categórica en mi libro Los Esenios, la superación de la muerte, pues bueno, quizás era ese momento y Constantino lo supo ver. Pero entendamos otra cosa muy importante. En aquellos tiempos, las sectas cristianas primitivas, su símbolo siempre se ha dicho que es un pez, y es un símbolo muy sencillo, que son dos curvas que se entrecruzan y digamos como una elipse, digamos, apuntada por la parte inferior, y con los trazos que por la parte superior superan digamos, esta especie, no es un óvalo exactamente, y que hace pues como la forma de un pez abierta, la cola de un pez abierta. Pero con que sabemos que los cristianos primitivos practicaban alguna forma de culto amoroso, por llamarlo de alguna manera, si al pez, al ictus, ¿no?, que se decía también que era un acróstico de Cristo, si al ictus lo pones vertical, lo que vemos, y le pones una rayita en medio, que esto es una de las revelaciones que aparece en uno de los textos que he incluido en el libro de Monte Cassino que hemos escrito Felipe Botalla y yo. Entonces lo que vemos es el símbolo del útero femenino, ¿eh? Es un símbolo tántrico, y que la cruz no empieza a sustituir a este símbolo tántrico hasta el Concilio de Nicea, donde toda esta especie de cristianismo gnóstico será borrado, y entonces aparecerá y sustituirá por ese signo cruciforme o ese signo solar, ¿eh? Porque también hay que pensar que las legiones romanas, que muchas tenían un culto a Mitra, que de alguna forma era un culto solar, y que la Iglesia Católica de los primeros tiempos va a coger muchos elementos del mitraísmo, entre otras cosas los tocados papales y cardenalicios, ¿no?, que son los típicos, formas de tocado de los sacerdotes mitraicos, que en algún caso también tiene una cierta influencia de los sacerdotes asirios y sumerios, ¿no? O sea que aquí hay más de lo que vemos en superficie, ¿no? Permíteme, Tristán, que aquí es fabuloso conversar contigo aquí en Sapiens, y porque una cosa nos lleva a la otra. Hablabas, ¿qué palabra has dicho? ¿Ictus? ¿Era esta? Sí. Curiosamente, la palabra ictus es el acrónimo en griego que significa Jesucristo, ¿no? Hijo de Dios, el Salvador. Pero yo no sé si tendrá alguna relación con la palabra ictus, que, bueno, pues es una patología severa, grave, muy grave, en la cual pues el flujo de sangre de una parte del cerebro se interrumpe, privando al tejido cerebral pues la oxigenación y la normal función, ¿no? No sé si tendrá alguna relación el ictus Jesucristo con el ictus de accidente cerebrovascular de una persona. ¿Qué opinas? Una extraña coincidencia, la verdad. En el mundo de la medicina se utilizan muchas, construcciones a partir de la lengua griega y latina, ¿eh? O sea que de alguna forma, pues puede ser que de alguna forma se haya tomado, es un referente por motivos que en estos momentos no comprendo, ¿no?
o no estoy perfectamente, digamos, a la altura de poder explicar, ¿no? Pero lo que sí me llama, ¿me entiendes? Lo que sí es muy importante de lo que estoy diciendo es que hasta el Concilio de Nicea el símbolo de los cristianismos era un pez, pero que de alguna forma tal como está representado en la mayoría de los grafismos antiguos, si tú esto lo coges y lo pones vertical, se ve perfectamente que es un símbolo uterino, ¿no? Y entonces, pues bueno, ese sería quizás el verdadero cáliz de los primeros tiempos, ¿no? Que también las sectas gnósticas que han sobrevivido a todo este proceso de borrado absolutamente demoledor de la Iglesia Católica, pues bueno, vienen diciendo más o menos lo mismo, que el verdadero cáliz, en todos que también en las doctrinas tántricas de la mano izquierda, ves que hay la ciencia de las calas, también sería pues el útero, digamos, el sistema reproductivo femenino, ¿no? ¿Tú crees, Tristán, que esta cruz, este símbolo que viene desde tiempos tan antiguos como de las civilizaciones acadia, sumeria, que se ha ido quizás pues remasterizando, ¿no? Se ha ido transformando, como la famosa cruz de Ankh, la cruz egipcia? Si hay algo más detrás de todo esto, ¿no? Incluso me atrevo a decir, voy a decir una barbaridad, pero ¿nos habéis dado cuenta que desde que nos quitaron las cruces en las aulas, que el comportamiento del alumnado quizás ha cambiado mucho? Sí, claro, los signos tienen algún tipo de radiación. Los que trabajamos con los signos desde hace muchos años, como las runas, porque en el mundo de las runas también existe la cruz, pero en lugar de ser la cruz, digamos, católica, de un vástago vertical y un horizontal, el vertical perpendicular al suelo, es la cruz de San Andrés, que es una X también. Por lo tanto, estamos en otro nivel y hemos de pensar otra cosa también. En astrología, el símbolo de la Tierra es el mismo que la cruz solar. Es un círculo con una cruz en el interior. Y en ese sentido también podríamos llegar a pensar que hay un mensaje oculto, que los hijos de Dios, tú, yo y todos los que estamos escuchando este programa, somos hijos de Dios. Al entrar en la materia, en la biosfera, quedamos crucificados. Nuestro espíritu pierde la invulnerabilidad del espacio-tiempo divino para entrar en la materia y quedar apresados dentro de la materia, con lo cual existe, digamos, cada nacimiento es un nuevo hijo de Dios que quedará crucificado y nuestro destino será la muerte en la cruz, que ahí hay un mensaje secreto que yo quiero dejar aquí un poquitín para que podáis de alguna forma reflexionar sobre todo esto, ¿no? Pero creo que quiero acercarme un poco más hacia el símbolo, digamos, el momento en el cual supuestamente se crea, digamos, el símbolo como el resultado de un sacrificio de un ser superior, ¿no? Que es la condenación de Jesús. Pero ¿cómo se comprueba esto? ¿Cómo se comprueba que toda la iconografía que se ha vertido, que son generalmente dos maderos bien pulidos y bien aristados, uno vertical y otro horizontal, esto sea la verdadera cruz del suplicio de Jesucristo? Y ahora vamos a ir un poco más adelante en el mundo constantiniano, porque hay 3 o 4 cosas alrededor de hasta el año 360 después de Jesucristo, que van, digamos, por mano de Constantino. El segundo episodio será por su madre, que ya octogenaria también tiene otro sueño en el cual le dice que tiene que ir a Jerusalén porque allí va a encontrar todas las cosas de la crucifixión de Jesucristo y que las tiene que llevar a Constantinópolis, o sea, la Constantinopla de hoy, Constantinópolis, la ciudad de Constantino, y allí pues en una basílica tal y bla, 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 bla. Total, la señora se coge, en aquel tiempo pues no había vuelos de Ryanair, pero imagino que se cogió un barquito y se fue a Jerusalén, y entonces en Jerusalén pues le galla. Entonces Jerusalén, por las pocas ilustraciones que se conservan
incluso de una época muy posterior. Jerusalén era una ciudad muy pequeña alrededor de los vestigios del templo de Salomón y poca cosa más. O sea, no es lo que hoy conocemos cuando vamos allí metidos a subir por la Vía Dolorosa, que pasan los señores aquellos con una cruz con unas ruedecitas para arriba, ¿no? Y entonces, pues sí, llega allá y le dicen que la zona donde se hacían los ajusticiamientos, ¿no?, del patíbulo, pues después de todo esto los cristianos rendían un culto, el emperador Adriano, que les tenía una tirria a los cristianos que no veas, hizo construir un templo de Venus encima, ¿no? Y entonces él llega allá, no sabemos de qué dimensión era este templo de Venus, no, por lo que parece deducirse de los relatos de la leyenda de la que después fue Santa Elena. Mientras cuando llega allí, pues debía ser un templo relativamente importante construido allí. Entonces ella dice, bueno, si aquí es el sitio, pues bueno, para saber lo que hay aquí debajo, si encontramos algo, hay que tirar el templo al suelo. Yo que sé, y que me interesa mucho la arquitectura greco-romana, pues yo sé que cuando se hacía un templo se hacía sobre una base, una losa de piedra muy importante, porque para sostener toda la masa de columnas y los techos que eran totalmente de material lítico, pues se necesitaba pues una fundamentación de soporte muy, muy importante. Yo me imagino que en este caso la Santa Elena fue la primera arqueóloga de la historia de la humanidad, pero que la destrucción de este templo no debía ser una cosa sencilla. Y después otra cosa muy importante, si Adriano hizo construir una losa de mármol encima de todo aquello, lo más posible es que aquello hubiera quedado totalmente arrasado. Pero, oh milagro, 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 maravilla de las maravillas maravillosas, resulta que después de sacar la losa de piedra y demoler el templo de la pobre diosa Venus, que no tenía ningún tipo de culpa, empiezan a excavar y, maravilla maravillosa, encuentran no una, ni dos, ni 300, porque era una zona patibular, encuentran 3 cruces, la de Cristo y la de los ladrones, y nada más. Y también encuentran cositas por en medio, que si unos clavos, que si un resto de la corona de espinas, o sea, algo totalmente legendario a mi forma de ver, ¿no? La cuestión es que con que las 3 cruces que había allá, porque no había ni 4 ni 6, y encima en 300 años no se había podrido la madera, ¿me entiendes? Porque curioso también, pues resulta pues que dice, bueno, y como que no sabemos cuál es la de Jesucristo, bueno, traer a una persona que esté, unos dicen moribunda, otros dicen muerto, otros dicen enfermo, y le ponen encima de una cruz y el tío está hecho polvo, le ponen encima de otra cruz y sigue estando hecho polvo, y le ponen encima de uno y el tío se levanta y se va tan contento y dicen, esta es la de Cristo, ¿no? Entonces ella recoge todas estas supuestas reliquias y la cruz esta famosa que encuentra, que luego veremos un poquitín cómo los romanos contemplan el instrumento del suplicio y veremos si realmente corresponde a toda esta ideografía que después se ha, dispersado por el mundo de los 2 maderos perfectos y tan, ¿sabes?, hechos de carpintero magníficos. Y bueno, incluso hace llevar tierra de la zona y fundará, no en Constantinópolis, sino en Roma, una basílica que está muy cerca de San Juan de Letrán, que se llama la Santa Cruz de Jerusalén, donde vertió las tierras que llevó, y allí se conserva un lignum crucis, que después hablaremos del tema de los lignum crucis y tal. Pero, mientras tanto, Constantino, dentro de toda la jugada, se dio cuenta de que en las sectas cristianas había unos que decían que el cielo era azul y otros que decían que era verde. Y entonces, pues claro, tenía que poner que si había virgen, que si no era virgen, que si Jesucristo no era hijo de Dios, que si era y tal, y entonces que si no resucitó, y con que no se ponían de acuerdo, montó el concilio de Nicea y se dio cuenta de que allí no había manera de organizar a la gente. Y entonces hay numerosos autores, porque claro, ya sabemos que tenemos los evangelios sinópticos, el evangelio de Juan, después otro tema que tengo encima de la mesa, que ahora tengo 2 o 3 libros aquí delante sobre los apócrifos de Nag Hammadi, entre los cuales curiosamente no aparece ninguno de los evangelios, aparece un libro secreto de Juan, pero no aparece nada que sea, digamos, el evangelio tal y como conocemos nosotros. Y hasta tal es el punto que la Iglesia, desde su descubrimiento en 1945,
en 1945, los sigue considerando como apócrifos o como no, digamos, no canónicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la otra historia? Que Constantino dice, vamos a regularizar todo este desorden. Entonces coge a algunos escritores de su corte imperial y les dice, hay que reescribir todo esto y hay que, basándose un poquitín en lo que tenían, vamos a reescribirlo todo. Y entonces, pues bueno, coge pues a Lactancio, uno de los escritores, y este hará el Evangelio de Lucas y el de Mateo. Y Eusebio de Cesarea hará el Evangelio de Marcos y Juan. Hay otra teoría distinta que dice que se lo encarga a una familia, digamos, muy cerca de la corte imperial. Pero esta me parece mucho más creíble porque, después lo explicaremos, estos escritores en la época, como casi todos los escritores, para que sus textos fueran reconocidos como originales de ellos, utilizaban unos acrósticos. Muchos era pues en la primera página, las primeras letras capitales, todas tenían un mensaje, o cada capítulo, cada página tenía una letra que al final se leía como una frase y se leía como el nombre del autor. Y entonces, lo digo porque es muy importante, porque en un momento determinado, ya pasando la época de Gutenberg y de las primeras impresiones, la Iglesia hace modificar frases y puntuaciones de los textos para que no se puedan leer los acrósticos y en las nuevas publicaciones no se pueda descubrir que los autores de aquellos textos de alguna forma son localizables por los acrósticos, ¿no? Y después creará un sistema de controladores que los va a llamar los episcopos, que ahora nosotros conocemos como obispos, simplemente quiere decir vigilantes, y los envía a cada comunidad cristiana para asegurarse de que aceptan los textos como, digamos, absolutamente categóricos y revelados, y los que no, ya a partir de aquel momento serán herejes, y ya sabemos todo el desarrollo de la Iglesia como represión de las herejías, pasando por los cátaros y por muchas otras, ¿no? Hasta llegar a Lutero, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos, digamos, la historia de la creación de este primer momento. Pero yo pienso, y entonces busco una hipótesis y voy hacia atrás, ¿no? Y pienso un poco en el tema, digamos, de los romanos, y pienso, primero, en aquellos momentos, en esa zona, digamos, no había mucha madera. Hay cerca de Jerusalén sigue existiendo el famoso oasis de Engedi, pero que es básicamente una palmeraya. Hay muchos cipreses, con los cuales en aquel tiempo, pero bueno, el ciprés es un árbol de crecimiento relativamente lento, que para poder hacer un tronco más o menos importante, pues bueno, se necesita sacrificar, digamos, un árbol con una cierta historia en un país que en aquellos tiempos estaba básicamente desarbolado. Las maderas podían venir o de los altos del Golán o del Líbano, los famosos cedros del Líbano en aquel tiempo, pero claro, ajusticiar ladrones rebeldes contra el imperio, que es el caso que nos encontramos en la sentencia de Jesús, pues bueno, tampoco necesitaba, ¿me entiendes?, ahí una obra de ebanistería. Y entonces me voy hacia atrás y miro un poco de dónde viene el uso de los postes de madera como ajusticiamiento de, digamos, de elementos enemigos del Estado o de lo que fuera, ¿no? Aparecen en el mundo de Sumeria y entonces ahí aparece una de las torturas más crueles que prácticamente ha pervivido hasta, digamos, un periodo muy avanzado de nuestra sociedad civilizada, que es el empalamiento, que era la forma más sencilla, con un palo, sin clavos y sin nada más, ¿me entiendes? O no se perforaba el cuerpo, y os podéis imaginar por qué orificios, y entonces la gente moría de una forma absolutamente brutal. Uy, pero qué salvajada, ¿no? O sea, poner un palo tipo tronco por la zona donde se defeca y salía por donde se habla. Las mujeres por la vagina, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto lo hemos conocido de una forma mucho más reciente, sobre todo por los sultanes turcos,
eran los que practicaban el empalamiento de una forma brutal. Pero el famoso, rey Vlad Tepes de Transilvania, que tenía, digamos, siempre muchas diferencias con los turcos, cuando capturaba un ejército turco, pues hacían parar a 100 tíos, ¿me entiendes?, para que los turcos cuando se acercaran vieran que allí se las daban como en la propia Turquía, ¿no? Pero esto fue evolucionando y el palo, por decirlo de alguna forma, clavar un poste, y entonces los propios romanos también practicaron el empalamiento, tal y como lo estamos explicando, y de una forma menos cruel, un poste vertical al cual se clavaban las manos, digamos hacia arriba, se le clavaban las manos y los pies. Y en otros casos se ataban con cuerdas y finalmente se asfixiaba al pobre reo con un torniquete, que es de alguna forma, digamos, el primer diseño de lo que después en España se convirtió como el instrumento de ajusticiamiento, que era el famoso garrote vil, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que cuando llegaron pues el supuesto Jesucristo y un personaje al que decían que era un ladrón, pero resulta que entonces Pilatos les pregunta a la gente, bueno, ¿a quién queréis que mate? ¿A este que es el Hijo de Dios o a Barrabás? Y me dice, no, al Hijo de Dios, y suelta a Barrabás. Pero, ¿qué quiere decir Barrabás en hebreo en aquel tiempo? Bar Abba, que quiere decir el Hijo del Padre. Porque a mi forma de ver, hay una teoría que está soportada por muchísimos investigadores también, que eso es totalmente conciliar y contracristiana, pues que la Virgen María pues es una chica joven que se enamoró de un centurión romano, que hasta hay algunos libros que hablan del nombre, que se llamaba Ben Pantera, pues es un nombre muy poquitín así como un poco raro, pero es que hay varios escritos sobre el tema, y que estaba embarazada y que José la aceptó como mujer estando embarazada, y que el hijo que tuvo era el hijo de no se sabe quién, y eso en el Jerusalén de aquel tiempo, que era un villorrio, todas las familias sabían todas las triquiñuelas de las otras familias. Y entonces seguramente si había habido una oposición a la institución romana en aquellos momentos, porque hay que pensar que cuando Jesucristo está en el Monte de los Olivos pasan dos cosas. Uno, tiene que ser reconocido porque tiene un hermano gemelo, un Tamoa, Tomás, que también le llamaban el Dídimo, que en griego quiere decir el gemelo. Eran iguales y se había de identificar cuál de los dos era el que tenía el genoma. Está muy bien explicado en mi libro de los esenios. Y después, que para irlo a aprender, Poncio Pilatos envía una cohorte. Y esto está explicado en los libros así tal cual. Pero es que una cohorte son 300 tíos. ¿Cómo iban a aprender a una sola persona que practicaba la paz? ¿Me entiendes? Y enviarle 300 tíos a buscarlo. Es que esta gente debía tener de alguna forma una actitud o insurgente o militarizada, y por tanto tuvieron que enviar una fuerza, resolutiva. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando probablemente uno de los hermanos, porque José ya había tenido dos hijos, Santiago el mayor y Santiago el menor, también está muy bien explicado en mi libro de los esenios, y entonces uno de estos, pues, o los dos estaban colaborando, en la insurgencia también. Y cuando les llevan los dos, dicen, no, que estos son los que llevan la insurgencia. Y le dicen, ¿a quién queréis que libere? ¿Al Hijo de Dios? Porque, claro, no tenía padre, había venido de los cielos, o al Hijo del Padre, que se sabía que era, descendiente directo de José. Y entonces el pueblo dice, libera al Hijo del Padre, a Bar Abba, ¿me entiendes? Al Barrabás, que después ha sido, totalmente transliterado, ¿no? Y entonces aquí nos encontramos con una cantidad de cosas que se van a juntar, pero nos vamos a quedar con el elemento, ¿no? Lo que después ha sido, de alguna manera, transmitido hacia nuestros tiempos como un elemento sacralizado, ¿eh?
Pues yo particularmente lo que creo, y como algunos incluso pintores, digamos, que no han seguido la escuela, digamos, más claramente impuesta por la Iglesia Católica, han representado crucifixiones muy diferentes. Que seguramente Jesús, o digamos de este personaje profético, fue clavado en troncos sin desbastar. También vuelvo hacia atrás y pienso que si Santa Elena encontró 3 cruces en una zona que había sido patibular, podía ser que en 300 años se hubieran seguido haciendo ejecuciones sobre las mismas 3 cruces que recibieron a Jesucristo y a los supuestos 2 ladrones, que serían, yo que sé, quizás otros personajes insurgentes. ¿Tiene un sentido esto? Si había una zona de patíbulo, digamos, institucionalizada con los postes o con las cruces, ¿tiene un sentido que al pobre Jesucristo, que luego sería ayudado por el Cirineo, otro personaje griego de la leyenda evangélica, que lo explico también en mi libro de los Esenios, le ayudara a subir la cruz hacia arriba? ¿Entiendes? ¿No? Yo creo que simplemente la ejecución, tal como los templarios, asumiendo como el símbolo sagrado la tau, que era simplemente un poste con un travesaño horizontal. Y una cuestión, Tristán, nos quedan, oh my God, nos quedan 3 minutos de programa. Seguiremos adentrando en esta cuestión, pero cuando hablamos de esos momentos, ¿no? Que bueno, aún hay ecos en el presente del Monte de los Olivos, de aquellos momentos tan trascendentales, ¿no? Cuando, pues parece ser que el romano Poncio Pilato, al ver que la situación se le iba de las manos, porque todo apuntaba que él quería que el pueblo indultara de la crucifixión a Jesús el Nazareno, Pilato decide lavarse las manos mientras exclamaba: «Inocente soy de la sangre de este justo, vosotros veréis». Y esto está redactado en la Biblia, ¿no? En Mateo. En este sentido, pues venía a representar, a decir que él no se hacía responsable de la muerte de Jesús el Nazareno. ¿Qué opinas? Sin embargo, fue llevado a una zona patibular y fue custodiado por soldados romanos, que son los que les desvisten, les roban las vestiduras, y que ahí un centurión, o sea, no son los fariseos y el pueblo judío los que, pues claro, el pueblo judío lo hubiera tenido que apedrear, que era también los chicos tenían unos sistemas así muy, muy curiosos, ¿no? Pero quiero decirte que en realidad la fuerza es la que controla toda la situación del ajusticiamiento, y la forma de ajusticiamiento es romana. Por lo tanto, el Poncio Pilatos, pues lo mismo también, metes o no, vete a saber. Esas frases, yo qué sé, con que los evangelios supuestamente están reescritos por gente del emperador Constantino, debieron de alguna forma introducir algún texto para hacer quedar bien al poder romano. Recordar de eso que os he explicado de los evangelios y de los autores de los evangelios, ¿no? Hay muchísimo debate, ya lo sé, que toda la gente, que sean profundamente cristianos, me tirarán piedras, pero hay muchísimo debate sobre todo esto. Y entonces, pues claro, yo lo que os explico es que veo cosas que son incoherentes en todo el relato. Entonces veo cosas que no tienen una cierta coherencia. Por ejemplo, ¿por qué se le recogió la sangre? ¿Cómo era si se clavó en los postes? Vamos a hablar de los postes, que los templarios ya sabían que no era una cruz normal, sino que era una tau. ¿Me entiendes? Que en el caso de Jesucristo había algo que sobrepasaba la cabeza, que era una simple estaca con el letrero que mandaron poner los romanos a forma de mofa, o sea, porque el texto no estaba escrito en hebreo, sino que estaba escrito supuestamente en hebreo, en griego y en latín, para que se enterara todo el mundo. Y eso del Jesus Nazarenus Rex Judeorum, ¿me entiendes? Era una mofa, simplemente, ¿me entiendes? O sea, no era un reconocimiento de un título, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, aquí hay muchas cosas, ¿me entiendes?, a darle la vuelta.
Y a mí me gustaría, que es una pena que se nos queda el tiempo siempre tan corto, para avanzar un poco más, ver las cruces de los tres brazos, lo que significa y cómo son y cómo se han incorporado al mundo político de hoy día, y algunas de las manifestaciones que en estos momentos son importantes respecto a este tema. Y que iremos abordando, no te quepa la menor duda, profesor. Bueno, un tema apasionante, amigos y amigas, como podéis escuchar, iremos indagando sobre los misterios de las cruces, ¿no? Y yo siempre digo, haz una prueba, te haces una cruz, si puede ser manufacturada por ti, y póntela cerca unos cuantos días en tu proximidad, en la cabecera de la cama, si llevas bolso, pues en el bolso, o en la mochila, etcétera, etcétera, y ya veréis que aquí pasan cosas. Sino que le pregunten a una persona que se llama Gloria, que tela marinera con su cruz egipcia lo que está viviendo. Profesor Tristán Castell de Pinós, ¿por qué hoy hablábamos de esto? Porque el otro día me hice un corto, y curiosamente fui a un sitio a visitar a una persona que habíamos quedado y me llamó la atención. Digo, ¡ay va! ¿Qué hacen estas dos cruces aquí en esta pared? Y me hice un corto, hice un flash, lo entendí que era una buena señal para interpretar, para tratar contigo y que seguiremos abordando. Profesor, como siempre, un placer. Bueno, nada, tenemos que hacer otro audiolibro sobre el tema de las cruces. Sin lugar a dudas que a veces, el universo cuando mueve ciertas energías no es porque sí, y que estemos hablando de esto no es porque sí. Vete tú a saber si dentro de poco, y tal como van los acontecimientos, se va a ver una cruz en el cielo y no será una cruz de madera. Ahí lo dejo, seguiremos indagando. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a vosotros. Amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo, sacad vuestras propias conclusiones. Feliz día.